Ya que tenemos una idea de cuáles son los 4 tejidos básicos, vamos a estudiar un poco más en cuanto al tejido conectivo o conjuntivo, porque en el video anterior yo les dije que hay muchas estructuras del tejido conectivo conjuntivo que vamos a ver con la materia anatomía. Así que vamos a darle bola a estos temitas, ¿ok? Y ojo, gente, todo lo que está en este video, la definición es tomada en un examen, ¿ok? Así que presten atención. No voy a estar repitiendo info, así que les voy a decir una vez. Esta partecita en sí, o sea, que está bien en amarillo, con la definición de la estructura, es lo que comúnmente el docente espera que ustedes contesten. Entonces, ¿qué sería un tendón? ¿Qué son los tendones? Bueno, son estructuras de tejido conectivo donde su función principal es unir músculo a hueso, ¿ok? Quédense con esa definición al menos para poder garantizar la aprobación. Vamos acá con los tendones, ya vimos entonces cuál es su definición. Noten que los tendones comúnmente van a cumplir el rol de unir músculo a hueso. Entonces acá vemos músculo y luego un tendoncito insertando el músculo a un hueso. Noten que hay varios tendones que están pasando acá y van y se inserta a nivel del hueso. Acá también tendones que se insertan a nivel del hueso. Juli, ¿cómo te das cuenta que es un tendón? Porque yo veo un montonazo de líneas blancas. ¿Cómo me doy cuenta? Yo me acostumbré a hacer atrás para adelante. Pero si ustedes recién empiezan, despacio, de a poco y con mucha paciencia. Yo agarro una línea y veo que esa línea en sí se continúa de un músculo. Si esa línea blanca es la continuación de un músculo, lo más probable es que sea un tendón. Si bien acá no vemos todas las líneas como continuación del músculo, yo les digo que son tendones porque por conocimiento anatómico, no porque la imagen me está diciendo eso. Pero por ejemplo acá veo el músculo, luego veo el tendón y el tendón se inserta a nivel de hueso, ¿ok? Se pega, se inserta es pegarse, adosarse, acoplarse, ensamblarse, unirse a una estructura. ¿Bien? Bueno, los tendones en sí, gente, prácticamente no son elásticos, son como una banda fibrosa, son inextensibles. Entonces, noten acá, son muy resistentes y prácticamente inextensibles. A veces los tendones lo que hacen es como aplanarse y forman otras estructuras. Tejido conectivo, ustedes deben entender, todas estas estructuras que vamos a hablar en este video son estructuras formadas por tejido conectivo. Entonces, si el docente me pregunta qué es un tendón, qué es un ligamento, qué es un retináculo, qué es un tabique, bla, 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 que vamos viendo, presten atención que siempre empiezo diciendo, es una estructura de tejido conectivo, boom, y sigo con alguna otra definición, porque si no, ¿qué es un ligamento? Una estructura de tejido conectivo. ¿Y el tendón? Una estructura de tejido conectivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, tendón une hueso a músculo. Ligamento une hueso a hueso. Entonces son cositas que tengo que prestar atención, ¿ok? Bueno, vamos acá con la aplicación 3D rápidamente. Noten que tenemos el cuerpo humano. Como les estaba diciendo, el tejido conectivo, él va a formar varias estructuras que unen todos los otros tejidos entre sí. Entonces, una estructura del tejido conectivo tiene la capacidad de formar otra estructura del tejido conectivo. Por ejemplo, acá tenemos un músculo, esta partecita roja. ¿Ok? Noten que él va formando como si fuera tendón. Este tendón se aplana mucho y todos se unen y forman como una lona, una capa gruesa de plástico. Ponele así, no vayan a decir eso en el examen, pero para que entiendan, ¿ok? Y todo esto acá es como una membrana que parece una lona, es llamada de aponeurosis, ¿ok? Acá, alrededor vemos acá el músculo, pero sin esta parte azulada, blanquecina. Entonces el músculo acá no está recubierto por ninguna lámina. Acá vemos una lámina, voy a sacarla para que puedan entender. Saqué una parte. Ahí quedó una parte acá con lámina y otra no. Esta lámina, no tan blanquecina como esta lona gruesa, es llamada de fascia.
Entonces acá la fascia es como si fuera una bolsita de supermercado. Y noten que la fascia logra formar algunos engrosamientos que son tabiques, son como pedacitos de plástico de la botella de una gaseosa, de agua, pero blanco en sí, que separa compartimientos. Entonces noten que tengo músculos acá en la parte más anterior del brazo, miren la posición anatómica. Tengo músculos en esta parte y tengo músculos en esta parte. Entonces el tabique, que es esta estructura, está separando compartimento anterior de posterior. Juli, mucha info, me recontra perdí. Vamos ahora a ver cosita por cosita. Bien, ligamentos son estructuras del tejido conectivo que poseen como función principal unir hueso a hueso. Noten que yo puse para tendón y para ligamento como función principal. Porque el tendón a veces no une hueso a músculo. El 99% sí, pero hay algunas excepciones porque con anatomía siempre hay excepciones. ¿Okay? Cuando encuentren alguna excepción con algunos de los trabajos prácticos, ustedes se van a enterar. Pero acá, un tendón, pero no era que el tendón tendría que unir músculo a hueso. Encontré un tendón que no está cumpliendo dicha definición. Va a pasar con TPs de cara. Los músculos acá prácticamente se unen directamente a la piel y al hueso sin la presencia de tendones. Pero no es tema para esta clase, ¿ok? Bueno, ligamentos. Ligamentos entonces, noten, tenemos acá que va de un hueso a otro hueso. Tejido conectivo, hueso a hueso. ¿Ok? Entonces quédense con esto. Ligamento, hueso a hueso, tendón, músculo a hueso. ¿Ok? Los ligamentos, gente, igual que los tendones, también son prácticamente inextensibles. O sea, es una banda fibrosa, ¿ok? Como si fuera el cable acá. Miren, tengo un cable. Si yo estiro un tendón o un ligamento, hace esto. Se tensa y no puedo estirarlo, ¿ok? Eso es muy importante que vayan entendiendo desde ahora. Con algunos trabajos prácticos, ustedes van a encontrar uno que otro ligamento que es algo extensible, como pasa a nivel del dorso con los ligamentos elásticos de la columna, que son conocidos como ligamentos amarillos. El nombre ligamento elástico no significa que se extiende mucho, simplemente que no se tensa tanto como el ligamento más común. Él se estira un poquitín, pero no es tema también para esta clase, ¿ok? Bueno, vamos con la fascia, esto que vimos acá, esta bolsa en sí, mejor dicho, esta lámina, membrana que recubre los músculos que removí de acá, miren acá rodeando todo, es la fascia. Noten que si tenemos que disecarla, sacamos acá y parece una bolsita de supermercado. Estas transparentes que ponemos las frutas y legumbres en el área, en la sección de frutería y todo eso. Pero gente, no vayan a decir bolsita de supermercado en el examen, solo para que entiendan. ¿Por qué? Yo les doy como ejemplo eso porque hay otra estructura que es la aponeurosis, que es esta. La aponeurosis, ustedes no saben la diferencia entre fascias y aponeurosis porque no estudian bien generalidades. Noten que la aponeurosis es como una lona blanca. Mira la diferencia de esta membrana aponeurótica para esta membrana facial, ¿ok? Antiguamente, fascia era sinônimo de aponeurosis e vice-versa. Por isso, os livros antigos, os papás, se por aí estudaram medicina, dizem, é tudo igual. Chamam a fascia de aponeurosis de fascias. Por isso, eu les digo, lo que estudaram ellos se quedou no passado. Nosotros estamos estudiando una nomenclatura actualizada. Por favor, tenemos que respetarla para poder aprobar los exámenes. Tenemos acá, fascias son láminas o membranas de tejido conectivo, otra vez tejido conectivo, que recubren o envuelven alguna estructura anatómica, como los músculos, vasos o vísceras, ¿ok? Su función en sí es compartimentar, fijar, envolver y proteger estructuras, en principal los músculos, ¿ok? Pero puede envolver, como vimos acá, vasos, vísceras, y eso vamos viendo a la medida que vayamos avanzando con los TPs, trabajos prácticos, ¿ok? Entonces acá tenemos las fascias. Ahora, eso es muy importante.
Si la fascia, noten acá, si la fascia envuelve un PVN, ¿qué es un PVN? Paquete vascular nervioso, o sea, vasos y nervios. Vamos a llamar la fascia de vaina vascular. Entonces, mira que cambió el nombre. Pero, Juli, ¿no es lo mismo? Prácticamente, es el mismo tipo de tejido, tiene la misma similitud, se ve prácticamente igual. La cosa es que la vaina vascular es la fascia envolviendo vasos y nervios, ¿ok? Es como si fuera un conduit. ¿Sabe cuando ustedes compran una computadora, una tele, algo que viene con los cables envueltos por plastiquitos? Entonces sería eso, ese plastiquito que envuelve estos cables van a ser la vaina vascular, ¿ok? Si envuelve toda la computadora, o sea, todos los músculos, todas las estructuras, ya llamamos simplemente de fascia, ¿ok? Ponemos los conduites también adentro de las paredes para paso de lo que serían los cables eléctricos, ¿no? Bueno, también podemos decir que si las fascias en sí forman un puente o un túnel entre huesos, o sea, ponemos esta membrana acá, por arriba de huesos y vamos a formar como un túnel. Imagínate que los huesos son ásperos, ¿no? Son, digamos, rugosos, no son lisos en sí, en su mayoría no. Entonces tenemos que recubrir como un tapiz alguna zona ósea para poder pasar estructuras ahí que puedan deslizarse. Si yo quiero resbalar ahí, yo necesito recubrir toda esa zona. Entonces yo puedo utilizar ¿qué? Una fascia. Si la fascia recubre estos túneles óseos, estas partes óseas, vamos a llamar aí de vaina fibrosa. ¿Por qué nos chamamos de vaina vascular? Porque no está envolviendo vasos y nervios, ¿ok? Las vainas fibrosas en sí a veces están envolviendo tendones. Entonces, yo puedo llamar de vaina fibrosa o llamo de vaina tendinosa. Los tendones necesitan moverse porque los músculos se contraen, entonces para no estar deslizando sobre huesos directamente, los tendones necesitan que estos huesos estén recubiertos por fascia en una parte. Con eso va a formar una vaina tendinosa o vaina fibrosa, ¿se entiende? Bueno, vamos acá. Entonces, en resumen, la fascia suele envolver músculos. Si envuelve vasos y nervios, podemos llamarla de vaina vascular. Si envuelve tendones, podemos llamarla de vaina fibrosa o vaina tendinosa. ¿Bien? Esta partecita en sí no creo que vayan a entender, pero no se preocupen. No se toma en sí. Para no decir que no se toma, últimamente yo vi una vez en Cátedra 1 de la UBA como pregunta de final, en el choice, ¿ok? ¿Qué sería una bolsa sinovial? Pero no se preocupen, como dije, no es algo muy cobrado. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Existen algunas membranas en el cuerpo humano, así como fascias, que tienen una característica extra, que sería secretar un líquido seroso, un líquido sinovial. Dicho líquido, gente, es como si fuera un aceite. Es muy importante porque permite que esa membrana se deslice bien sobre las otras. Es como los preservativos, que ya vienen prácticamente con lubricante para poder realizar tranquilamente la relación sexual. Entonces imaginen que el preservativo es una membrana sinovial o una membrana serosa, ¿ok? Acá, entonces, podemos encontrar algunos tendones a veces. Miren acá, esta parte blanca acá, vamos a dar un zoom. Vamos a hacer así. Esta partecita blanca y forma este arco acá, fue cortado todo, pero sería como un túnel de tejido conectivo, formando ahí un pasaje para el tendón. Llamaríamos entonces de vaina tendinosa o vaina fibrosa, ¿cierto? Y los tendones a veces están en lugares donde necesitan moverse mucho y más, además de la vaina fibrosa, que es una vaina tendinosa, vamos a necesitar de otra vaina extra, que es una vaina sinovial. Una vaina que en lugar de estar formada por fascia, va a estar formada por una membrana serosa.
capaz de secretar un líquido para con eso deslizar más fácilmente. Entonces vamos acá, utilizando el ejemplo ese del preservativo, me imagino que no se olvidan más. Esta parte blanquecina acá sería como si fuera el conducto que participa en la relación sexual. El tendón es como si fuera el instrumento que va a ingresar adentro del conducto que va a participar de la relación sexual. ¿Ok? Comúnmente, un pene. Bien. Entonces noten que envuelta entre el conducto, que es esta parte blanca, y el tendón, que es esta parte blanca, tenemos una estructura verde. Esta estructura verde sería el preservativo. ¿Ok? Este preservativo está lubricado. ¿Por qué? Porque ahí permite que el tendón deslice dentro del túnel. Entonces vamos acá a juntar todos los conceptos. Tenemos hueso. Vamos a necesitar un tendón que se deslice sobre ese hueso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recubrirlo, tapizarlo con una fascia. Cuando tapizamos y formamos un túnel con una fascia, formamos entonces una vaina tendinosa o vaina fibrosa. Además, en algunos lugares los tendones necesitan más lubricación por el tema de que se mueven mucho. Entonces vamos a agregar una vaina sinovial que va a ser una membrana serosa. Va a ser muy importante porque va a secretar líquido sinovial y con eso va a deslizar la estructura. Bien, existen otras estructuras en el cuerpo formado por membranas serosas que vamos a ver con esplaquinología. Pero acá también con locomotor, por ejemplo, vamos que ya prontito ustedes van a empezar con locomotor. Existen algunas bolsas, ¿ok? Imaginen que esta bolsa que está acá bajo músculos, ¿ok? O por ahí adentro de las articulaciones, están formadas por una membrana sinovial también. La diferencia es que si la bolsa en sí secreta el líquido hacia adentro, entonces el líquido se acumula y forma una bolsa, ¿ok? Entonces vamos acá con un ejemplo. Yo tengo acá una bolsita, ¿ok? Imaginen que esta bolsita, si recubre una estructura como un preservativo y esta bolsita secreta líquido acá hacia afuera, toda esta parte externa posee líquido, yo llamo entonces de una vaina sinovial, ¿ok? Porque esta parte externa posee líquido sinovial y con eso puede deslizar. Ahora, si yo quiero que tenga líquido acá dentro de la bolsa y forma como una bolsita, como vemos en la pantalla, ¿ok? Como si fuera un globito lleno de líquido, así. Vamos a ver si pueden ver ahí, así. Y esta bolsita llena de líquido, yo necesito que esté adentro de alguna cosa para facilitar. Imagina acá, vamos a ver ahí cómo pongo. Ahí, yo voy a mover mucho algo cerca y la bolsa prácticamente disminuye la fricción, amortigua, protege. Entonces yo necesito una bolsita llena de líquido. La membrana tiene que secretar el líquido hacia adentro para llenar la bolsa, ¿ok? Entonces ya vamos a volver acá otra vez con la bolsa porque si no queda mucha info de golpe y ustedes se marean. Como les dije, no es muy tomado eso de vaina sinovial, membrana sinovial, hasta mismo porque no se aprecian, no se ven los preparados anatómicos, o sea, en los cadáveres, ¿ok? Eso va a ser pura teoría. Bueno, vamos acá. Fascias. Fascias existen dos tipos de fascias. Hay la fascia superficial, que ya está inmediatamente profunda la piel, entonces tenemos piel, tejido subcutáneo, fascia superficial. ¿Okay? Soy cirujano, tengo que cortar alguna parte del cuerpo donde empieza por piel. ¿Qué voy a cortar entonces? Piel, tejido subcutáneo, que es el tejido bajo la piel, bajo la cutis, por eso subcutis, subcutáneo, y luego la fascia superficial, que es una bolsita transparente, para luego alcanzar otras estructuras. ¿Okay? Las fascias superficiales comúnmente van a recibir el nombre de la zona. Entonces quiero cortar la axila, ¿qué voy a cortar? Piel, tejido subcutáneo, fascia superficial, que puedo llamar de fascia axilar. En el muslo, piel, tejido subcutáneo, fascia del muslo. En la rodilla,
piel, tejido subcutáneo, fascia de la rodilla y así sucesivamente. En algunos lugares vamos a sustituir el nombre de fascia superficial al nombre de la región, ¿ok? Fascia profunda. La fascia profunda va a estar profunda, la fascia superficial, y va a estar envolviendo músculos. Entonces, noten, tenemos fascia superficial, tenemos un pequeño espacio que no necesitan entender con anatomía, y luego la fascia profunda ya envolviendo los músculos. ¿Ok? Las fascias, gente, comúnmente no se aprecian en los preparados tampoco, pero son muy cobradas la parte teórica en los exámenes orales, ¿ok? ¿Se acuerdan que anteriormente yo les dije que las estructuras del tejido conectivo terminan formando otras estructuras del tejido conectivo? Entonces, bien, en algunas regiones las fascias se van uniendo, se engrosan y forman ligamentos, retináculos, tendones, tabiques intermusculares y también membranas fibrosas. Entonces acá, por ejemplo, la fascia en sí forma el tendón. Comúnmente los tendones van a estar formados por fascias, ¿ok? Y van a ser continuaciones de los músculos, uniendo músculos a huesos. Bien, informalmente las fascias son como bolsitas de supermercado, no vayan a decir eso en el examen. Las fascias también forman vainas y conductos por donde pasan vasos y nervios, ¿no? Las vainas vasculares, por ejemplo. Aponeurosis son láminas de tejido conectivo gruesas, ¿ok? Son láminas gruesas. Y podemos llamar de tendones aplanados, ¿ok? No son fascias. Yo les dije que por ahí, antiguamente se decía fascia y aponeurosis es lo mismo. Entonces, libros antiguos, fascia del codo, aponeurosis del codo, era todo igual. Ahora no es así. Noten entonces esta lona blanca, aponeurosis. Noten acá la aponeurosis palmar, la aponeurosis del abdomen, que es la aponeurosis del oblicuo externo. Si voy acá, noten que yo veo acá la diferencia. Mira, acá no es prácticamente transparente. Si yo quiero ver el músculo más profundo, yo tengo que sacarlo para ver el músculo más profundo. Y acá la fascia, que no es aponeurosis, prácticamente transparente. Yo puedo ver los músculos más profundos. Saco la fascia y veo los músculos, pero bueno, se podría ver igual. ¿Se entiende? Bueno, acá un ligamento muy importante. Ligamento, vamos a eliminar esta fascia. Acá, ligamento uniendo hueso a hueso. Bien, ¿qué más? Vamos acá con lo que sería la definición, gente, muy aceptado, ¿ok? Las aponeurosis son tendones aplanados, o sea, son estructuras gruesas de tejido conectivo como si fueran tendones aplanados, ¿ok? Tabiques, retináculos y membranas fibrosas. Los tabiques separan compartimentos. Entonces, imagínate, hay la piel. Vamos a hacer así, el dibujito. Hay la piel que envuelve todo. Profunda la piel. Tenemos tejido subcutáneo y la fascia superficial. Bien. Luego de la fascia superficial tenemos la fascia profunda. La fascia profunda es la que envuelve los músculos, ¿no? La fascia profunda, las fascias de los músculos van uniéndose en algunos puntos y forman lo que conocemos como tabiques. Noten que tenemos dos tabiques acá. Ahí va a salir bien. Un tabique acá y otro tabique acá en este corte. Hay zonas que no hay tabique, hay zonas que hay 10 tabiques acá, hay un tabique acá y otro acá, ¿ok? Tabique es esto que vimos acá en la aplicación, ¿ok? Por ejemplo, la fascia fue uniéndose y formó esta lámina acá. Se eliminó todo estos músculos. Vamos a eliminarlos todos así. Pueden ver acá el tabique. Pueden ver tabique. Es como si fuera un plastiquito duro así de la botella. ¿Ok? Una botella ahí, una gaseosa, algo así. Entonces un plastiquito más duro, como una tarjeta, sería un tabique, donde su función principal es compartimentar, separar zonas. Cuando empecemos con miembro superior, vamos a ver que el miembro superior a nivel del brazo está dividido en dos compartimentos. Uno anterior, que es esta parte, y otro posterior, que se encuentran separados por tabiques y hueso. Tenemos el húmero y los tabiques, uno medial y otro lateral, que van a separar todos estos músculos que estaban acá anteriormente de estos músculos que están acá posteriormente, ¿ok?
Retináculo. La palabra retináculo, ¿qué sería? ¿Qué le suena? Retináculo. Retiene, ¿no? Entonces noten que tenemos varios tendones acá. Miren el músculo, se continúa como tendón, músculo, se continúa acá como tendón. Y hay algunas zonas que necesito, hay muchos cables, tendones. Yo necesito atraparlos, agarrarlos de alguna manera para dejar más organizada, ¿no? Mi biblioteca, mi escritorio, la zona donde trabajo, mi sala, mi cocina. Yo quiero dejar todo más organizado. Entonces yo vengo con un alambrecito y ato todos los cables. ¿Qué sería? Serían los retináculos, ¿ok? Entonces si vamos acá, noten que encontramos retináculos. Retináculos flexores es porque retiene tendones flexores. Retináculos extensores porque retienen ahí tendones de músculos extensores. Bien, todas estas estructuras son estructuras de tejido conectivo. Bien. Membrana fibrosa. La membrana, gente, vamos a ver dos prácticamente, así principales. Una a nivel del antebrazo y una a nivel de la pierna. Comúnmente acá, la membrana fibrosa, vamos a ver con articulaciones, une hueso a hueso. Noten que, igual que el ligamento, une hueso a hueso, pero esta membrana fibrosa en sí no es cortita o finita como el ligamento. Es una banda ancha, es una membrana. Ligamento es una tirita, ¿ok? Van a entender mejor con articulaciones, ¿ok? Por ejemplo, membranas fibrosas podemos decir que son ligamentos aplanados o muy parecida a un ligamento aplanado, ¿bien? Bueno, noten acá la aponeurosis otra vez, así como esta que tenemos en la parte anterior del abdomen, ¿ok? Es una lámina bien gruesa como una lona, ¿ok? Y ahora vamos terminando con las últimas estructuras. Adentro de las articulaciones, o de otra manera, para unir hueso con hueso, a veces los huesos no se encajan perfectamente. Y yo necesito de algunas estructuras formadas por tejido conectivo capaces de mejorar la adaptación, o sea, adaptar mejor estos huesos. Imagínate que tengo un hueso así, como punta, y otro hueso redondo. No encaja. Yo necesito entonces que quede la parte de este hueso más redondeada o esta parte más como una cavidad más puntiaguda para que las estructuras se encajen perfectamente. ¿Ok? Y para eso, por ejemplo, existe una estructura conocida como rodete o labrum, que es un anillo de fibrocartílago. Es tejido conectivo, pero ahora noten, estos últimos dejé acá porque no voy a decir solo es tejido conectivo. Yo voy a decir que es un fibrocartílago, ¿ok? Es tejido conectivo fibroso con tejido conectivo cartilaginoso. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tejido conectivo puede formar varios otros tejidos especializados. El óseo, la sangre, el linfóideo, el adiposo, el cartilaginoso. Y el cartílago, gente, toquen la punta de la nariz. Aprieten esto. No es como si fuera una goma. Parece una goma que vuelve a su normalidad, ¿no? A la misma posición de antes. La oreja. ¿No parece una goma? ¿Eso es un hueso? No, no es duro como un hueso. Parece una tirita, una membrana fibrosa como fascia, ligamento, aponeurosis. No parece. Parece un tabique, que es un plastiquito bien finito como una tarjeta de crédito, por ejemplo. La sube. No. Esto acá es un cartílago. ¿Ok? El cartílago tiene esta característica. Y vamos a encontrar en muchas partes del cuerpo. Estas estructuras que estamos hablando acá, que vamos a hablar acá, labrum o conocido como rodete, meniscos y discos, es una mezcla de este material de oreja y nariz, que es el cartílago, con el tejido conectivo fibroso, que son fibras, como líneas, ¿ok? Líneas de tricot, líneas de algodón, lo que quiero imaginar. Mezclo goma con las líneas y formo una goma más durita, como la goma de borrar que ustedes utilizan cuando van al examen y tienen, puse mal, tienen que borrar y noten que al intentar deshacerla va soltando pedacitos, liberando pedacitos, ¿cierto? Estas estructuras están formadas por goma de borrar, o sea, fibrocartílago.
Es un cartílago más duro que de la oreja y de la nariz, porque necesita ser más resistente. Este fibrocartílago, muy importante que digan fibrocartílago como definición de estas cosas, forman acá un anillo, que es conocido como labrum o rodete, ¿ok? La función del labrum rodete es aumentar la superficie articular. Entonces, imagínate, yo tengo a veces solo esto, así de un lado, y yo necesito que una estructura ovoidea, vamos a mejorar, haga esto acá. Y es complejo porque esto es muy recto, y esto es así. No da. Yo necesito como meter un anillo acá para que quede así, y se encaje. O sea, imaginen acá, la propia imagen. Yo estoy tratando de mostrar mi mano en la pantallita, pero no me resultó muy de todo bien. Vamos acá. Tenemos acá una estructura como convexa y una estructura cóncava, ¿ok? O sea, un huequito y un arco. Y no se encajan tan del todo porque más que nada esta parte no es ni cóncava, es plana. Entonces yo formo como puntas alrededor para que con esto la estructura pueda encajarse mejor, adaptarse mejor. Entonces, labrum o rodete cumple la función de ampliar la cavidad articular en sí, ¿ok? Aumenta la superficie articular, la superficie de contacto, mejora el encaje perfecto, conocido como congruencia articular, ¿ok? Ay, Julio, no entendí nada. No se preocupen, vamos a ver labrum con las dos articulaciones muy tomadas, mejor así, porque hay muchas muy tomadas. Que es esta que ya les mostré en un momento, que hace esto, que es la articulación del hombro, la glenohumeral. Y después la articulación que hace ese movimiento a nivel del miembro inferior, para mover todo el muslo y la pierna en sí, que está mal decir pierna, pero para que puedan entender los ingresantes, ¿ok? Entonces necesitamos esta cosita. Hay otras zonas que reciben mucho impacto, por ejemplo acá a nivel de la rodilla, eso es rodilla. La rodilla recibe mucha fuerza, golpe del fémur contra la tibia. Cada vez que pisamos está un hueso de nuestro muslo, que es la parte superior de nuestro miembro inferior, pegando fuerte contra la parte superior de la pierna. O sea, este encuentro está a nivel de la rodilla, ¿ok? Entonces necesitamos esta goma de borrador, que es fibrocartílago, muy resistente, no solo para adaptar, pero también para amortiguar peso. Entonces, a nivel de la rodilla encontramos, por ejemplo, los meniscos. Los meniscos son estructuras de fibrocartílago que tienen una forma de semiluna, media luna, como quieran decir, y cumple la función de amortiguación. O sea, amortiguan peso, absorben impacto, además de ser un medio de adaptación, ¿ok? Entonces, rodete va a ser un medio de adaptación y aumenta la superficie de contacto. El menisco va a ser un medio de adaptación y amortigua peso. Disco, muy parecido al menisco. La diferencia es que el disco es redondeado, ovoideo, no va a ser una semiluna. El disco cumple la misma función que el menisco. También absorbe impacto, ¿ok? Y va a ser un medio de adaptación. El disco en sí, gente, encontramos acá, por ejemplo, entre las vértebras de la columna, porque todo el tiempo estamos moviendo y la columna, los huesos están haciendo peso, una vértebra sobre la otra. Y necesitamos estas gomitas, ¿ok? Entre los huesos para que no se desgasten, ¿ok? Por eso algunas personas a veces tienen hernias de disco. Los discos más inferiores a nivel de la espalda baja se protruyen una partecita y van a comprimir esta partecita amarilla que es un nervio, que vamos a ver después. Y la persona empieza a sentir mucho dolor, ¿ok? Eso pasa porque los huesos hicieron mucho peso sobre estas gomas y hubo un momento que la goma no bancó, o sea, el disco articular no bancó más tanta presión, tanto peso y se hernió, se protruyó, o sea, formó una pequeña pelotita, fue un poco más allá de donde estaba y con eso va a comprimir, lesionar alguna que otra estructura, comúnmente un nervio, ¿ok? Bueno, acá entonces bolsas sinoviales, tendinosas o serosas. Bolsas entonces son bolsas formadas por una membrana que secreta el líquido hacia la parte interna, ¿ok? La bolsa sinovial puede estar adentro de una articulación para permitir el movimiento de los huesos entre sí.
pueden estar bajo los músculos. Si están bajo los músculos, yo puedo llamar de bolsa tendinosa, ¿ok? Por ahí también podemos llamarla de bolsa serosa. Todo prácticamente es lo mismo. Ustedes, si van a los libros, van a ver que no hablan mucho de las bolsas, porque es eso, los nombres funcionan para todo. Yo tengo una bolsa sinovial que puedo llamar de bolsa serosa. Si está solo con músculo, yo mantengo el nombre, o por ahí yo digo bolsa miofacial, bolsa muscular. Si está bajo un tendón para proteger el tendón y no formó una vaina que envuelve el tendón, es solo una bolsa, yo mantengo el nombre de bolsa. Pero si está relacionada con tendón, yo puedo llamar de bolsa tendinosa. Entonces no hagan lío acá, no enloquezcan. Es un quilombo porque hay mucha discrepancia, no se toma en sí en un examen y vamos a ver poquísimas veces con locomotores, pláquino o neuroanato. Entonces, cuando sea importante saber, conocer una que otra bolsa, automáticamente va a estar en el programa, va a ser hablado por el ayudante, por el profesor comúnmente en el trabajo práctico. Los compañeros que recursaron por ahí se acuerdan y dicen, me acuerdo que esta bolsa sí por ahí es tomada. Entonces esperen hasta que llegue la información, ¿ok? Bueno, nada, terminamos acá el video de tejido conectivo o conjuntivo. Todas las estructuras mencionadas acá son estructuras formadas por tejido conectivo. No hace falta decir si es denso, fibroso o lo que sea, porque eso es definición sí o sí para histología. Con anatomía, tendón, ligamento, tabique, fascia, poneurosis, retináculo, membrana, bolsa, vaina, todo es una estructura de tejido conectivo y ahí van a decir una característica extra que prácticamente nos permite diferenciar de las otras estructuras y con eso no confundirme, equivocarme, ¿ok? Nos vemos en el próximo video donde vamos a estar hablando de sistema tegumentario. Chao, chao.